Juan. Sí, bueno, eh, ¿qué dicen los primeros versículos? Dice, Saulo, respirando aún amenazas ajá, y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallara algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. sí, o sea, recordemos que la semana pasada hablábamos de como que los antecedentes de este viaje, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió justamente antes de que Pablo emprendiera este famoso viaje? Y recuerden ustedes que hablamos de lo que era la distancia entre Jerusalén y lo que era prácticamente Damasco, que era prácticamente caminar alrededor de 2 días y 8 horas, pero seguidos. O sea, 48 más 8 serían 56 semanas, 56 horas, perdón, 56 horas seguidas. Aquí es importante señalar qué es lo que ocurre en esta situación. Él sale de Jerusalén, camino a Damasco, con la intención de que de cumplir con una tarea que habíamos dicho que él sentía que era prácticamente su responsabilidad, ¿no? Él decía, yo me he puesto como propósito perseguir a los cristianos. Entonces pidió cartas a los miembros del Sanedrín, pero luego dice, ¿qué fue lo que le pasó aquí? Dice, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, es decir, no es al inicio del viaje ni es a la mitad del viaje, es prácticamente ya casi llegando a Damasco. O sea, Dios permitió que Pablo avanzara todo el viaje o todo el propósito y seguramente ese encono que él tenía se fue incrementando durante todo ese tiempo. Hablemos de que si son 56 horas que está recorriendo, digo, pensando que hubiera sido de corrido sin parar para dormir, pero si estuvo parando para dormir, por lo menos yo creo que hizo una semana de viaje entre Jerusalén y Damasco. Entonces estaríamos hablando de aquí que a lo mejor está ya en el quinto día del trayecto hacia Damasco, porque dice, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Veamos aquí cómo el escritor, que en este caso es Lucas, yo no sé cuál sea exactamente la expresión en el griego original, pero cuando vemos la traducción, la palabra Señor no aparece como cuando le decimos, oiga, ¿quién es usted, Señor? No, el sentido es, ¿quién eres, Señor? Es decir, la expresión es de que le está dando pleitesía a quien está hablando con él. Le está diciendo Señor en el sentido de señorío, no en el sentido de que no sabe quién es. Entonces, Pablo, de alguna manera, yo creo que todo el conocimiento que él tenía del Antiguo Testamento, cuando tiene este encuentro personal, no sabe quién es, pero sabe que no es un encuentro normal. Sabe que es un personaje que no es cualquier personaje. Y en su mente, yo creo que empieza a razonar. Probablemente sea el mismo Jesús el que me está encarando. Y cuando viene la confirmación, dice, ¿quién eres, Señor? Y le contesta, dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, dar patadas contra un aguijón, ¿no? Qué tonto eres en estar pateando un aguijón, es lo que le dice Jesús. Para entonces, ya había muerto Jesús, ya había resucitado, ya había regresado al cielo, ya eran, digamos que los primeros días de la iglesia primitiva. Entonces, Pablo, pues ya estaba muy en conciencia de todo lo que había ocurrido, de todo lo que se decía de Jesús. Y él, por más que trataba de contradecir la realidad, como que dentro de sí
lo platicábamos la semana pasada, ¿no? Es un fenómeno parecido al que ocurrió con Caifás y con Anás, de que sí se dieron cuenta de quién era, con quién estaban hablando, pero lo negaban, no querían admitirlo, porque podían perder sus privilegios. Sin embargo, Pablo, es interesante que Pablo, pues al tener esta experiencia, él dice, ¿quién eres, Señor? Él, temblando y temeroso, dice el versículo 6, dijo, Señor, nuevamente ahora le dice, y ahora ya le dice, ¿qué quieres que yo haga? Es decir, dame tus indicaciones. Aquel poderoso Pablo que está persiguiendo a los cristianos y que está persiguiendo al mismo Cristo, una vez que Cristo le dice, hey, ¿qué traes conmigo? ¿Qué traes conmigo? Cambia completamente la actitud de Pablo. Se vence. Qué bueno que se vence a sí mismo, ¿no? Qué bueno que no lucha contra Jesús, sino que él dice, ya entendí quién eres, ya entendí que si eres el Cristo, y ahora te digo, ¿qué quieres que yo haga? Dame tus instrucciones y las voy a seguir. No me importa lo que hice, no me importa lo que he hecho, no me importa que escuchen los que vienen conmigo, porque había muchos que venían con él. No me importa que me avergüence yo delante de ellos por lo que ellos están viendo en mí, la debilidad que estoy experimentando al caer al suelo y tener que rendirme delante de ti. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. O sea, como habíamos dicho, ya estaba muy cerca de la ciudad. A lo mejor estaba apenas en las afueritas, ¿no? Y le dice, ok, bien, ¿ya entendiste quién soy? ¿Verdad? Ok, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Bueno, ya habíamos visto cuál era más o menos la distancia y que la habían recorrido. Bueno, los hombres, dice aquí, los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, más sin ver a nadie. O sea, se impresionaron también ellos, aunque no supieron qué era lo que estaba pasando. Entonces Saulo se levantó de tierra, quiere decir que entonces estaba tirado, estaba derrotado, estaba sumiso. Dice, y abriendo los ojos, no veía a nadie, así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. O sea, hoy podemos decir que estaba como en una especie de estado de shock. Estaba sin poder entender qué estaba pasando. A lo mejor se llevó esos 3 días para razonar en su mente y decir, híjole, ¿qué he estado haciendo todos estos años? Sí, me capacité, me instruí, conocí las escrituras, pero no las entendí porque mi corazón estaba completamente endurecido, tratando de ver lo que no era la realidad. Y tuvo que presentarse delante de mí personalmente Jesús. No fue un predicador, no fue alguno de los que pudieron haberle hablado, Pedro posiblemente. Imagínense si Pedro le hubiera predicado. ¿Ustedes creen que le hubiera hecho caso a Pedro? ¿Ustedes creen que si Pablo hubiera estado escuchando una predicación de Pedro, con todo y que Pedro fue utilizado de una manera estupenda por el Señor al inicio de la iglesia primitiva? Recordemos cuántas personas reconocieron a Cristo por las predicaciones de Pedro. Pero sinceramente yo no me imagino a Pablo escuchando una predicación de Pedro diciendo, sí, yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. No me lo imagino. Estaba tan endurecido su corazón que tenía que haber un efecto diferente. Yo creo que eso lo sabía bien el Señor Jesucristo y por eso dijo, yo te voy a enfrentar a ti personalmente y me voy a presentar contigo y te voy a hablar a ti directamente. Ese es el plan que tuvo él. En cierta forma, no sé si tú estés de acuerdo conmigo o esté yo diciendo alguna tontería, pero lo asemejo un poco con ese evento de Jacob, cuando Jacob dice que contendió con Dios. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo contendiendo con Dios? Hasta que finalmente Jacob, ¿qué hizo?
tuvo que asumir lo que Dios le dijo. Y aquí Pablo también tuvo que asumir lo que Cristo le dijo. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Le dice a quién, a Ananías. Esto se lo dice el Señor a Ananías, porque en esa casa donde estuvo 3 días Pablo, o Saulo, que todavía se le conocía así, estaba en esa calle llamada derecha. Dice, porque he aquí él, que dice, ora. O sea, para entonces, el Señor Jesucristo ya le había dado indicaciones a Pablo de que se pusiera a orar. Le dijo, deja de hacer lo que estabas haciendo, deja de perseguir a quien estabas persiguiendo, híncate, humíllate y ponte a orar. Dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Todo esto forma parte de un plan. No es casualidad. Claramente, por eso se lo explica Cristo a este hombre llamado Ananías, diciéndole, tú ya apareciste en una visión que tuvo Pablo, en la cual llega y tú le vas a tocar para que recobre la vista. Pero lo que no podemos dejar de considerar es un poco la reacción humanamente creíble de Ananías. Ha de decirle a Dios, oye, pero todo lo que he hecho de mal Sí. este hombre, ¿no? A ver, yo sé quién es Pablo. Es el perseguidor de cristianos. Saulo. Es el que consintió en la muerte de Esteban. Es el que ha pedido cartas de los sacerdotes. Tiene poder es el que tiene perseguir. poder para perseguir en Jerusalén. Y hemos escuchado que viene a Damasco porque no contento con perseguir cristianos en Jerusalén, ya ahora está aquí en Damasco. Y Damasco, recordemos que era una ciudad en la cual el gobernante tenía simpatía por los perseguidores de cristianos. Entonces, Ananías, pues ¿cómo no va a tener miedo? Yo no quisiera tal vez estar en ese momento en los zapatos de Ananías cuando me dijeran, oye, ¿has escuchado de un Pablo, un Saulo que persigue cristianos? Mira, ve y tócale la cabeza y tócale los ojos porque él recibió un mensaje de que va a ir Ananías a abrirle. Dice, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? A tus santos en Jerusalén. Y ahora viene aquí a Damasco, ¿no? Dice, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan, tu nombre. El Señor le dijo, ve. Y aquí esto es lo que a mí me parece algo fundamental. Porque esta palabra para mí es, vaya, demoledora. Instrumento. O sea, Jesús no dice, este hombre va a reconocerme como su Salvador. No se queda con solamente eso, como si de por sí no fuera trascendente el hecho de que Pablo dejara de ser quien era para convertirse en un cristiano, sino que el plan de Dios claramente es que no solo eso pase, sino que además se vuelva un instrumento. Ahora, ¿qué es un instrumento? Pues una herramienta, ¿no? Una herramienta, claro. Bueno, por ejemplo, un instrumento musical es algo para Claro. producir un sonido, ¿no? Sí. O sea, por sí solo no, lo tienes que usar para poder. Sí, pero hay alguien que interpreta la música con el instrumento, ¿no? Sí, O si hablamos de una herramienta, un desarmador, una sierra, un serrucho, hay alguien que está utilizando ese instrumento. Sí. Y con esos instrumentos regularmente, ¿qué pasa? Un intermediario, ¿no, Juanito? También, Paco, es como alguien que es a través de quien se logran las cosas, ¿sí? Entonces, claramente es que el Señor Jesucristo tenía la intención de que Pablo pasara a ser una herramienta, alguien a través del cual se llevara la palabra. Dice, escogido me es este, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Bueno, todos aquellos que no eran de origen
hebreo. Y de reyes, dice, y de los hijos de Israel. Entonces, no solamente son los gentiles, sino también ante los descendientes de Israel, o sea, los hebreos o los judíos. Y luego dice también algo interesante, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. No es venganza, ¿eh? No es que Cristo se quisiera desquitar de todo lo que ha hecho. Más bien es que le va a enseñar que a través del sufrimiento que va a tener Pablo, va a reconocer la fuerza que es el poder de Dios. Fue entonces Ananías, obedeciendo, y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, fíjense, no le dice Saulo, le dice hermano Saulo. O sea, Ananías ya entendió toda la explicación que le dio el Señor y le dice, ya no. Si tú lo dices, Señor Jesús, yo te creo. O sea, sé quién es Saulo. Sí, la fe de Ananías era... Pero si tú me dices que vaya a verlo, bueno, por algo nomás. No solamente lo voy a ir a ver, sino que además le voy a llamar hermano Saulo. Para mí, no me importa tampoco lo que hizo antes. Para mí, a partir de este momento, es un hermano en Cristo. ¿Qué cambió de Saulo? ¿Quién cambió a Saulo? ¿Él mismo? Cristo. No. El Señor Jesucristo fue quien lo cambió. Dice que se te apareció, le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Seguramente pasó 3 días de angustia al no poder ver, 3 días de incertidumbre porque tal vez tenía miedo de que ahora se sentía débil. Seguramente todas las personas que lo acompañaban para perseguir a los cristianos, pues ya lo dejaron solo, tuvieron que huir, porque aquí no nos narra la Biblia que las demás personas también reconocieron a Cristo, simplemente se dieron cuenta del evento, pero no supieron qué estaba pasando. El único que recibió la conversión fue Pablo. Entonces él estaba claramente solo. Ahora, estaba solo, estaba escondido, estaba ciego, pues yo creo que hasta vulnerable se sentía, ¿no? De que llegaran los cristianos de la zona y que hicieran que se lo acabaran. Pues se lo surtieran, ¿no? Como hubiéramos dicho actualmente. Un hinchamiento. Pero creo que siente un alivio cuando llega este hombre llamado Ananías y lo primero que hace es llamarle hermano. Hermano Saulo. Estoy aquí por órdenes de Jesús. ¿Qué Jesús? Pues el Jesús que te encontraste en el camino. Aquel que te habló, que se te apareció y que te dijo que te dijo que él era Jesús a quien tú perseguías. Y dice, ahora me ha enviado para que recibas no solamente la vista, sino lo más importante, para que recibas el Espíritu Santo y seas lleno de él. Y al momento, dice, se le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose, ¿qué? Fue bautizado. O sea, como aquel momento en el cual el Señor Jesús hubiese sido bautizado en el Jordán por Juan, o como cualquier otro de los que declaran públicamente que reconocen a Cristo como su Salvador y de inmediato son bautizados. Como aquel funcionario de la reina Candace, ¿te acuerdan? Que también preguntó a Felipe, ¿no? Aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Bueno, en este caso, Pablo seguramente dijo, bueno, ¿y qué se hace después de reconocer a Cristo? Pues se hace una manifestación pública. Quiero que todos los cristianos que están en Damasco y que saben que yo venía a perseguirlos, más bien ahora vean que me estoy bautizando, que estoy siendo bautizado como un acto de ¿qué? ¿Para salvarme de ellos? No, como un acto de obediencia. Me estoy humillando, me estoy reconociendo quién soy y por eso me estoy bautizando. Y entonces se da el testimonio de que ahora sí todos vean en quién se ha convertido Pablo. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas
Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Todo cambió por completo. Cambian las cosas cuando uno reconoce a Cristo como su Salvador. Tal vez no todos tenemos una conversión tan espectacular como fue la de Saulo. No. Pero de que cambia la vida, cambia la vida. Fíjate que una cosa que me llama la atención es que él sí sabía de Dios, sí estaba instruido y le creyó a Dios. O sea, el sumo sacerdote lo tuvo enfrente, Ajá. no le creyó, o sea, y bueno, no quiso creer, pero era para que se hubieran rendido ante él y Es cierto, Señor, es cierto. lo que tú digas, y no lo hizo. Y sin embargo, él, que estaba persiguiendo a los cristianos, pero sabía de la ley, pero conocía, y al comprobarlo él, ¿qué dice? Tú dime qué hacemos, ¿no? O sea, ya sin problemas. Y pues yo siento que la parte difícil fue el voy a recuperar mi vista, por eso Dios le manda también una visión de si va a venir Ananías, te va. Entonces ya había un confort en él, pero estaba expectante, ¿no? Uh-huh. Pero sin embargo, el asunto es que vemos cómo su comportamiento cambia, ¿no? Más adelante, cómo regresa a Jerusalén y se quiere juntar con los apóstoles y pues lo rechazan. Sí. Pero él está insistiendo, ¿no? Entonces, una persona que no trae ánimo, pues lo rechazan y, bueno, yo hice el intento, ¿no? Y se va. Pero él no, por el contrario, o sea, empezó a crecer su fe, ¿no? Sí. Cuando leemos las cartas que él fue inspirado a escribir a los corintios, a los filipenses, a los efesios, no podemos entenderlas si antes no entendemos este hecho de su conversión, ¿no? Yo no podría entender claramente si, por ejemplo, cuando él dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pues él lo dice por experiencia. Él experimentó el ser una nueva criatura, ¿no? Entonces, con toda autoridad, él dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Está hablando casi como por él mismo, ¿no? Dice, las cosas viejas pasaron. O sea, los cristianos que yo perseguí antes ya son hechos pasados. Yo, en cierta forma, dice él, soy una nueva criatura. Sí. Por la gracia de Dios. Ahí es donde yo creo que muchas de las cosas que él escribió cobran sentido porque tenemos que saber cómo fue la conversión de Pablo. No sé si tú tengas algún comentario. Bueno, no, nada más que, pues es evidente que Dios es el que cambia vida. Así es. Y en su plan estaba que Pablo, perseguidor, y con toda la sabiduría que tenía del Antiguo Testamento, fuera hecho testigo. Así que fue, digamos, en realidad un acto de autoridad de Cristo hacia la vida de Pablo. Sí, y muchas personas dirán, es que cambió Pablo. No, no cambió Pablo. Dios cambió a Pablo. Es que cambió Gonzalo. ¿Qué te pasó, Gonzalo? ¿Por qué cambiaste de modo de pensar? Tú, Abel, ¿por qué antes eras así y ahora? No, es que yo no soy el que cambia. Gracias a Dios, Él es el que nos cambia y no nosotros. Y que los que venían con él no creyeron, pudiendo haber creído. Bueno, ellos no vieron. Ellos solamente se sorprendieron de un evento espectacular, pero no entendieron qué pasó. Tal vez porque no estaba en el plan de Dios que ellos lo reconocieran. Estaba enfocado en Pablo, porque claramente dice instrumento. Yo me imagino que Pablo tal vez es como si Dios hubiera dicho, necesito este bisturí para hacer operaciones finas en mi obra. Así me imagino yo a Pablo, como un instrumento de precisión, ¿no? Así me lo imagino. Así es como escoge a los suyos, a los líderes, ¿verdad? Usando su capacidad.
Y uno no entiende a veces por qué se fija en las personas, ¿no? A veces uno dice, ¿por qué se fijó en Jacob? Un hombre con tantos defectos, acostumbrado a mentir, usurpando el lugar de su hermano. Bueno, así Dios dijo, yo quiero que se deje de llamar Jacob y se llame ahora Israel, y de él va a nacer una nación. Igualmente, yo creo que me imagino que así pasó con Pablo. Cuando dijo, quiero que deje de ser perseguido, y no solamente que sea cristiano, sino que además haga viajes misioneros y lleve la palabra y el evangelio a muchos países, y que escriba epístolas, y que formen parte de las escrituras, y que a través de los siglos la gente conozca mi palabra a través de él como instrumento. Es un plan. Para mí creo que es un plan espectacular el de Dios con Pablo. Y que Pablo se dejó usar. Y se dejó usar porque se disciplinó. A partir de ese momento se disciplinó. Bien. Pues para mí esta es la forma de entender esa conversión de Pablo. Excelente. Gracias, Juan. ¿Algún comentario, Paco? No, Juan, pues solamente ratificar lo mismo que dice Gonzalo y Abel, ¿no? Pues es Sí. Dios es Jesús quien nos transforma y quien nos cambia, ¿no? Así es. Y obviamente aquí hubo también la interacción del Espíritu Santo y todo cuando lo toca, y no es que haya cambiado Pablo, sino simplemente únicamente pues aceptó a Jesús, y Jesús fue el que hizo todo el cambio en él, ¿no? Sí. Muy interesante, muy bonito, ¿eh? Muy bonito, sobre todo porque nos permite ver la grandeza de Jesús, y que cuando Él quiere cambiarnos, pues nos cambia, ¿no? Es con lo que yo me quedo. En el momento que él tiene dispuesto a hacerlo. Así es. Uh-huh. Pues nos despedimos, Paco, de ti. Gracias, Juan. Gracias, Gonzalo. Gracias, Abel. Un abrazo, que estén bien. Saludos. Oye, hicimos carne asada porque tú venías, mano. Yo otra vez nos la comemos para la próxima sin falta, ahora sí te lo prometo. No sé. Congelado. Sí. Nos vemos, Paco. Y nos ponemos de acuerdo bien. Cuídate. Dale, Paco. Gracias. Un abrazo para todos. Que estén bien. Dios los bendiga. Adiós. Hasta luego.